seguir un poco lo que señalaba Ramón, el profesor Ramón Salaverría, ¿os preocupa en estos momentos la falta de diferenciación entre información y desinformación y bulos? Ese es el gran reto de los medios de comunicación, que están ya mezclados con las redes sociales. ¿Quién empieza? Juan Luis. Bueno, en primer lugar, decir que me han interesado mucho las dos intervenciones, que deberían dar tiempo a un debate mayor. La primera porque se garantiza la privacidad, pero no se garantiza que el valor de los datos llegue a los propietarios de los datos. O sea, se utilizan datos que son de mi salud para monetizarlos, la telefónica, etcétera. Este es un tema... Da para otro debate. Interesante. ¿A quién pertenecen los datos? Y desde luego... Bueno, lo que pasa es que Xavier los mencionaba, hablo por él, hablaba un poco de salud, con lo cual... No, porque él se ha centrado mucho también a lo que podemos plantearnos. Lo digo porque yo he sido un aficionado, puro aficionado al universo digital. En el 97 escribí, yo creo que el primer libro que se escribió sobre la red por parte de un medio de comunicación, que era un estudio del Club de Roma, ¿no? Y en el 2010 dije que si tuviera que fundar el país en el 2010 no lo habría fundado en papel. Y me generó un grave problema con los accionistas de Prisa y con los periodistas de Prisa. Porque hablaste del móvil ya. Y no me quiero alargar. Creo que estamos ante una situación mucho más compleja. Estamos ante una situación equivalente a la situación que se produjo en el mundo con la invención de la imprenta. La invención de la imprenta generó un debate público. Antes no se podía generar debate público y la Biblia se interpretaba en los monasterios, y a partir de ahí pues hubo una democratización de la opinión. Creo que no se oye bien, Juan Luis, a ver con el micro. Una democratización de la opinión pública. Sí, se te oye, yo creo, ya con el micro. Y hubo las guerras de religión. Y pasaron 3 siglos desde la invención de la imprenta hasta que se inventó algo parecido a un periódico. 300 años. El desorden que la imprenta generó en la vida política, cultural y de todo tipo fue formidable, pero incomparable respecto al desorden que Internet ha generado. Y yo creo que lo que está pasando con la comunicación, es decir, el periodismo, la libertad de prensa forma parte de la democracia industrial y representativa. La primera ley que se aprobó en el Parlamento británico, en las Cortes de Cádiz, de las nuevas constituciones, fueron la libertad de prensa e imprenta. Y esa misma ley de las Cortes de Cádiz fue la primera ley de la República Independiente de México, ¿no? Entonces, la prensa forma parte institucional, era el cuarto estamento de la Revolución Francesa, y junto con los partidos políticos supone el basamento del funcionamiento de la democracia. Y hoy en día la prensa y los partidos políticos son los principales responsables de la polarización. Y eso se produce a través del sistema digital. Entonces hay un gran desorden, un enorme caos, ha desaparecido las jerarquías sociales, han desaparecido los maestros y las élites del conocimiento. Aquí, ¿quién tiene más seguidores en Instagram? Ronaldo. Y luego, ¿quién más? La hermana de Kim Kardashian. Y luego, y estos son los que generan opinión pública en gente que vota. Entonces, por lo tanto, primero debemos ser muy conscientes de que estamos ante un cambio de civilización profundo y ante un desorden social que pone en entredicho la democracia representativa, cada vez es menos representativa, y cada vez hay menos países que sean democráticos verdaderamente. Y que vamos a tener que vivir con esto, pues desde luego yo no voy a ver el final. No van a durar 3 siglos, como pasó para que la Ilustración empezara a ordenar el mundo, pero el desorden fundamental que Internet ha generado, que yo creo que es muy positivo, o sea, que es un elemento democratizador, pero hay que ordenarlo. Va a durar, no 3 siglos, pero llevamos solo 30 años de Internet escasos, pues todavía 20 años más nos van a quedar. Fernando. Muchas gracias. Pues yo creo que es que faltan Alejandros Echevarrías, ¿sabes? Al cual agradezco la invitación, porque cuando empecé en este
maravilloso camino de oficio para ser editor fue el espejo en el que me miré, pero honradamente pienso que faltan editores, que faltan líderes de empresas periodísticas realmente independientes, porque esa polarización y esa colonización por parte de políticos de medios de comunicación ha venido provocada por la debilidad de los medios y por la falta de editores tradicionales. Yo he visto cómo mi padre y mi tía se jugaban todo su patrimonio por unos valores y por unas ideas y, bueno, se supone que deberíamos estar desaparecidos. Yo y el Grupo Heraldo, con toda la humildad y con toda la modestia, pues ha pasado de 200 a 3.000 trabajadores, compró un periódico que lo ha hecho líder nacional. O sea, el futuro es para el que lo quiere conquistar y no somos ni más listos ni más trabajadores que los demás, pero tuvimos unos editores absolutamente comprometidos y hoy no hay editores y dos, pues bueno, una gobernanza que ha sido el gran cáncer, por ejemplo, del sector de la prensa en España, que ha hecho que los grandes grupos pues hayan pasado dificultades. Por eso mi receta es más Alejandro Echevarrías, porque con eso garantizas periodismo de calidad, periodismo riguroso y la mejor terapia o la mejor profilaxis contra la desinformación. Ignacio, tú conoces mucho el desarrollo de los medios digitales, especialmente. ¿O piensas que ese riesgo de desinformación, de bulos, es en este momento una de las grandes preocupaciones? Yo creo que lo que está pasando, bueno, lo primero, gracias por invitarme a participar en esta mesa, gracias Alejandro. Tú no lo recordarás, pero yo era uno de los redactores de informativos Telecinco en mis primeros años de carrera, cuando tú eras presidente de aquella casa. Y yo creo que una de las razones tiene que ver con que la sociedad, cuando llega a un nuevo modelo de propaganda, no tiene anticuerpos para combatirla. Cuando ahora vemos la propaganda nazi, nos parece burda, un judío como una rata. Nos parece muy burdo, nos parece algo. ¿Cómo es posible que un pueblo educado como el alemán cayera en trampas tan burdas? ¿Cómo es posible? Y creo que algo de eso tiene que ver con la falta de anticuerpos culturales, sociales, educativos, para saber entender cómo funciona la nueva propaganda. Somos un poco como la primera generación que empieza a fumar sin saber que el tabaco provoca cáncer, ¿no? Somos una generación en la que estamos todos, no solamente los más jóvenes, los más mayores, todos, que de repente nos encontramos con unas técnicas de manipulación y propaganda tremendamente complejas. No hay más que ver cómo fue toda la campaña de desinformación en Estados Unidos alrededor de la elección de Donald Trump, la primera, la que ganó, cómo funcionaba por medio de foros que camuflaban un mensaje emitido supuestamente por activistas afroamericanos que defendían que Hillary y Trump eran lo mismo, para provocar que la gente se quedara en casa, que es un método de propaganda mucho más burdo que decir viva Trump, y donde es muy sencillo que incluso personas muy educadas puedan caer. Gente que cree que estar muy informada, porque esa es una de las trampas de Internet, tenemos al alcance muchísima información. La gente que no cree en las vacunas es gente que dedica horas y horas a, entre muchas comillas, informarse, a navegar en grupos, a pensar que todo el mundo les está mintiendo. La gente que está pensando que la guerra de Ucrania no la inició Putin, sino la OTAN, también dedica muchísimas horas a buscar información en canales, en sitios, y ante la apariencia de estar informado está completamente desinformado. Es la realidad. Pero creo que es injusto culpar a los medios digitales en su conjunto. Sé que no has hecho eso, Ramón, muy interesante tú. Pero al final tú lo decías, hay 4.500. 5.100. 5.100. Fíjate, quitando el IVA, 600 menos. De toda esa cantidad, los hay de todos los colores, sabores y sobre todo tamaños. Yo he fundado una redacción que empezó siendo un periódico de juguete, 12 personas, que veníamos, como casi todas las fundaciones de periódicos en esos años, de un despido masivo de mi anterior periódico, El Diario Público, que había fundado como director, y que lanzamos un periódico. En mi caso yo me convertí no solo en el director, sino en el editor, porque yo soy el principal accionista, el consejero delegado, el que si pasa algún problema van a preguntar quién paga la nómina, ese soy yo. Y hemos pasado de un periódico de juguete de 12 personas a un periódico que hoy tiene alrededor de 200 personas trabajando con contratos laborales, en las ediciones que tenemos en España, en la edición nacional, en las ediciones locales que tenemos en todas las autonomías, salvo nos faltan dos, Asturias y La Rioja. Y todo eso lo hemos construido convenciendo a lectores de que merecía la pena pagar por un periódico que podrían leer gratis, que ya es complicado convencer a alguien de pagar si puedes leer exactamente lo mismo sin pagar. Cuando me va a gustar mucho ver las tripas y sobre todo los datos de credibilidad de tu estudio, tengo verdadera curiosidad, porque creo que si se dice que la radio no es creíble, pues no se puede poner al mismo nivel a Iñaki Gabilondo y a Federico Jiménez Los Santos.
Y si se dice que la prensa digital no es creíble, estoy seguro de que ahí habrá también muchos matices que diferenciarán entre quienes creo, y eso es una opinión de cada uno, creo que hacemos las cosas bien, y quienes creo que no lo hacen bien. Y que ni siquiera es de prensa digital versus prensa tradicional. He puesto un ejemplo de prensa más que tradicional, la radio de los obispos. Estuvo muchos años allí. Y que desde luego fomentaba la polarización, fomentaba la desinformación, lo sigue haciendo hoy. Cuando dentro de un tiempo tengamos los anticuerpos y entendamos que te lo mande tu prima no es sinónimo de que sea creíble, aunque te fíes más de tu prima que de un periodista o de un periódico, creo que todo este debate se reposará. Por ejemplo, había una razón por la cual la prensa escrita y la radio es más creíble que la prensa digital, porque tú en la radio sabes que detrás hay una empresa, más o menos, que no cualquiera pueda acceder, que hay una barrera de entrada bastante fuerte. Eso se ha eliminado en los medios digitales. Tú llegas a una web y no sabes distinguir si aquello es un chiringuito hecho en una cocina a tiempo parcial para atracar a 5 o 6 anunciantes, o si es un medio que de verdad aspira a hacer las cosas como se hacían en los buenos años de la prensa escrita en papel. Y ese cambio es lo que en los próximos años, espero que no sean 200, vamos a ir poco a poco viendo. Bueno, 20 tampoco está mal. Yo creo que 20 te lo compro. Yo quería preguntaros, habéis hecho menciones a la prensa tradicional, pero realmente en este momento yo creo que no hay ningún medio que sea solo prensa escrita. O sea, en este momento están conviviendo las dos tendencias. ¿Cuál es el futuro de esos periódicos en papel? Todavía oímos decir a los nostálgicos, yo es que quiero coger el periódico. Yo tengo un amigo que dice, yo quiero ir a un sitio donde pueda ir a un café y pasar las hojas del periódico. Pero esto cada vez, bueno, aparte que es que conviven las dos opciones en un mismo medio de comunicación. Yo diré algo que dije hace 15 años. Los periódicos en papel son zombies vivientes. Es decir, lo que pasa es que como los zombies somos nosotros, pues me molesta mucho reconocer que estamos literalmente muertos. Pero no lo digo ahora, lo dije cuando estaba al frente de la empresa. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Ignacio, pero creo que tenemos un problema fundamental. Es decir, yo he hablado tanto con los grandes, el New York Times, Murdoch, no sé qué, sobre el modelo de negocio y cómo los medios tradicionales y los periódicos teníamos el mismo modelo de negocio o la transformación, y no hay un modelo de negocio en el mundo digital. Y los medios tradicionales no se pueden transformar. Y además se están contaminando de las peores prácticas no de los medios digitales, porque además que es un medio de comunicación en una sociedad que por principio está desintermediada, como es Internet, donde la gente cuenta lo que le pasa sin necesidad de contárselo a un periodista, porque saca la foto, hace el vídeo, lo pone y además sale él a contarlo, ¿no? Pero es un cambio cultural y social tan gigantesco, digo, como el de la imprenta. ¿Y qué ha pasado con los medios tradicionales? Han perdido su principal fuente de ingresos, que es la publicidad. Nadie se compra un periódico para ver dónde hay un piso para alquilar o dónde. Y ese ha sido el 70% de los ingresos publicitarios de los grandes periódicos del mundo. Y entonces ahora los periódicos tradicionales, todos, esto no es, pues buscan clics, porque si no tienen clics, no tienen pero los periódicos, las radios y las televisiones, ¿no? Y entonces se han contaminado de los errores y los problemas del mundo digital, que no son los medios digitales, que es Twitter. 70 o 60% de los tweets son bots. Y yo he de decir que estoy muy interesado en ver cómo hace Elon Musk ahora que se pague por Twitter, porque por lo menos pondrá orden. Otra cosa es que no nos guste el orden que pone, pero algún orden va a poner. Pero sigamos con TikTok o sigamos con Facebook. Yo recomiendo el libro de Carissa, la profesora de Oxford, sobre Facebook, donde pone de relieve cómo la polarización es en gran medida fruto de los algoritmos de Facebook, que necesita conflicto para que haya más clics, y porque cuanto más clics haya, más dinero gana Facebook. Entonces, yo decía que las dos intervenciones anteriores merecen, pero muchas horas de discusión, ¿no? Yo creo que los medios las organizaciones de periodismo tal y como las conocemos,
no tienen futuro. Pero creo que el periodismo seguirá existiendo y habrá periodistas que son gente que cuenta a la gente lo que le pasa a la gente, como dice Scalfari, y les da el contexto, la explicación, las diferentes opiniones y tiene que haber un pluralismo. Pero todo esto va a tardar en organizarse. Creo que la semana que viene seremos 8.000 millones de habitantes en el mundo. Esa es otra cosa de la que nadie habla porque no interesa. Y en el 2050 seremos 9.000 millones. Cuando la primera pandemia de hace 100 años éramos 1.500 millones. Exactamente el número de turistas que teníamos con la segunda pandemia esta que hemos padecido del COVID. Y el sistema democrático representativo es lo que está en crisis. Y el mundo de la comunicación y el periodismo es una base sustancial del sistema democrático. Y no soy optimista en el corto plazo, pero soy optimista en el medio plazo. Si hay periodistas y editores que son muy importantes, independientes, porque no olvidemos que los que más mienten son los gobiernos. La mayor fake news que hemos conocido es que había armas de destrucción masiva en Irak. Pero lo dijeron el presidente de los Estados Unidos, el primer ministro británico y el primer ministro español en sede parlamentaria. El resultado de esa mentira fueron 500.000 muertos en la guerra de Irak. Y yo creo que estas son reflexiones que tenemos que hacer desde la prensa independiente y que no se hacen. Creo que vuestros micrófonos funcionan, no sé, a ver. No hace falta que... Sí, yo creo que sí, que los vuestros funcionan, porque no estáis Es el pasando, mío, que es no el tuyo. funciona. No, quería, señalando lo que decía Juan Luis un poco de estos cambios que estamos viviendo y la convivencia, que tú hablas un poco, defendiendo un poco más los periódicos tradicionales también, esa inmediatez, porque ahora las noticias en los periódicos escritos, algo que Ignacio no vive en este momento, se quedan viejas. Es decir, que tú sabes que en cuanto abres el móvil ya ha evolucionado. Ese fenómeno es también difícil de encarar y cómo desplazan unas noticias a otras para esa lectura reposada, esa lectura de reflexión. Cualquiera de los dos podéis. Sí, hay una cosa que has comentado que me parece muy interesante, es la reflexión sobre qué pasa con el papel. Los datos del último informe AMI, el último informe de los editores de prensa, dice que en España el periódico que más vende 56.000 ejemplares diarios. Hace 20 años eran 600.000. Más o menos. Llegó a ser 1 millón hace 30. En los domingos, sí, bueno, hace 20 años. 1.300.000 los domingos, pero hace nada. 56.000 es menos ejemplares que mi nivel de suscriptores. Yo tengo 60.000. En una hora, en el diario.es ya pasan más de 60.000 personas. Al cabo de un día normal, no uno ni muy bueno ni muy malo, son 1 millón. O sea, hace ya mucho tiempo que los datos del papel son, para el que quiera mirarlos, bastante contundentes. La caída de ventas está por encima de 2 dígitos cada año de saque, la caída de ingresos de publicidad está también por encima de 2 dígitos. Es decir, ya hace mucho tiempo que son pues como los discos de vinilo, un objeto de coleccionista que a mucha gente le genera un valor fetichista y es un placer, y soy también de esa generación de leer un periódico, sobre todo desayunando tranquilamente el día que tienes tiempo para ello, pero la realidad es la que es. O sea, este debate creo que los datos son tan contundentes que ya el hermano mayor de la prensa escrita hoy es la prensa digital, incluyendo ahí a los periódicos que tienen 2 ediciones, todos pero es la prensa digital. Luego, sobre el modelo de negocio, discrepo con Juan Luis, sí existen modelos de negocio. Lo que pasa es que es muy difícil reconstruir un periódico que vendía 1 millón de ejemplares y vende 60.000 los domingos, y es mucho más fácil montar uno desde el principio sin tener que estar readaptando y pasar de ser una empresa que factura 300 a facturar 100, que es lo que les está pasando a los grandes periódicos de papel en España y fuera de España. Es mucho más sencillo. Tienen una ventaja los periódicos tradicionales, que es una marca, que eso es algo valiosísimo en el mundo en el que vivimos, y un prestigio, y un recorrido, y una comunidad de lectores, pero tienen una mochila muy pesada, que es cómo pasar por el ojo de una aguja. Eso así de sencillo. Nuestro modelo es rentable. Nosotros hemos conseguido en 10 años ser rentables 9 años de 10. Este año las cifras son públicas, las publicamos cada año. Son modelos muy pequeños comparado con lo que fuimos en la prensa, pero son modelos rentables. El año pasado nosotros facturamos solo en la empresa matriz, aparte tenemos participadas, 10,6 millones de euros y ganamos 1,6 millones de euros. Es un margen que no tienen
prácticamente, que tiene muy pocos medios en la prensa escrita o en la prensa en general, y que lo hemos hecho apoyándonos en los lectores. La mitad de mis ingresos son suscripciones, gracias a la publicidad, que sigue existiendo, aunque no es tan rentable como fue, porque nos lo han robado las grandes plataformas, pero que existen modelos que ya se parecen más a un estudio, a un equipo de abogados que a una empresa industrial, porque ¿cuál es el diferencial del diario.es? La gente que allí trabajamos. Son modelos en los que es posible convertir el periodismo en un oficio capaz de dar de comer a una redacción, como es la mía, donde ya trabajamos más gente que en muchos periódicos de papel. Lo que es muy difícil es cómo convertir una empresa de 350 o 400 millones de facturación en una de 110 o de 80, que es lo que les está pasando a casi todos los periódicos impresos en España, no a todos. Y yo creo que además Fernando también está de acuerdo en que hay modelos de negocio. Porque además él ha hablado de duda. otros tiempos y del cambio que se ha producido. Bueno, pero yo quiero recordar, me acuerdo cuando hace 25 años empezaba en esto y le dije a mi padre que me quería dedicar, yo esperaba que me mandara al País o al Correo, y cuando fui a verle para recibir destino me esperaba con unas llaves de fuera y digo, me van a poner hasta coche de empresa, y no, me hicieron repartidor. Y estuve un año repartiendo y otro en almacén. Os hablo de los años 2000. Las ventas nos caían. Lo que pasa es que nuestros departamentos de marketing, que fueron muy eficientes, hicieron el fenómeno de las promociones. Y cometimos el segundo error. En vez de atajar el error de ver que nos estamos alejando de nuestras audiencias, y digo en mayúsculas audiencias, lo que hicimos fue banalizar nuestros productos a base de regalar vajillas, enciclopedias y todo tipo de productos. Entonces, no atajamos el problema principal, que nos alejamos de nuestros lectores. Dos, banalizamos el producto. Luego vino la crisis y la transformación digital y fue nuestra gran coartada para no reconocer nuestros errores. Pero, oye, yo coincido con Ignacio que hay modelos de éxito. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a márgenes más propios del tráfico de armas o del tráfico de drogas que no a unos márgenes razonables. Oye, nosotros los viernes en Heraldo de Aragón había una patrulla de la policía porque la gente, para poner anuncios clasificados, y Alechu lo sabe bien, que uno de los trabajos más ingratos en nuestras empresas era el que decía que no a las inserciones publicitarias en los domingos. Hemos tenido tres problemas. Uno, no hemos mirado nuestras audiencias, y esa mirada 360 que es de audio, que es de vídeo, que es de redes sociales y tal. Dos, pues tampoco hemos hecho caso a nuestros anunciantes, que nos han abandonado porque no les hemos sabido dar servicio, pero yo coincido que hay modelos de éxito dimensionados, como decía Ignacio, y que tienen cierta habilidad, porque además no todos podemos ser el New York Times o no todos podemos ser el Wall Street Journal. Me preguntaba mi amigo Jaime González Lucas de Salamanca si con el muro de pago se puede vivir un periódico en Salamanca, ¿no? Pues serán varios ingresos, será el muro de pago, serán las plataformas pagando dinero y serán pues una serie de ingresos, eventos que nos harán viables dentro de unos márgenes más ajustados. Hablaba también Ramón de que no acaban de despegar los medios de comunicación de pago, pero siempre se ha pagado por el periódico. El problema está, creéis, en que Internet empezó siendo como algo accesible. Nos va a hablar Juan Luis otra vez del orden. Efectivamente, todo empezó como todos podíamos llegar a todas partes y de repente los medios de comunicación empiezan a recordar que su trabajo tiene un valor y eso frena un poco a la gente, aunque Ignacio es muy optimista en ese terreno. Lo llevamos 10 años cuidando. Primero quiero aclarar lo del modelo de negocio. Hay muchos, es más, hay muchos modelos digitales que son rentables, no extraordinariamente rentables, pero que se sostienen, y algunos muy dignamente, otros no tanto, porque tienen prácticas comerciales un poco dudosas, pero también los han tenido los medios tradicionales, ¿no? Pero yo quiero recordar una cosa. Hace 20 años América Online se compró Time Warner, que era la empresa más grande de comunicación del mundo. ¿Dónde está América Online ahora? ¿Cuánto pagó por MySpace Murdoch? 550 millones de dólares. A los pocos años lo vendió en 17 o 20 millones de dólares. Vamos a ver qué pasa con Facebook. Es decir, es que cuando digo que no hay un modelo de negocio, es que no hay un modelo de negocio para la comunicación, que es de lo que estamos hablando. Porque los competidores y los distribuidores de noticias no son los digitales ni los medios tradicionales, son las plataformas. Y hace 15 años Twitter no existía y ahora es el principal medio
de distribución de las noticias. No existía hace 15 años. Y acaban de pagar 44.000 millones de dólares por él. Es decir, y ese es el mundo que tenemos. Los principales facturas de publicidad en España las hacen Google y Facebook, en el mundo de los medios. No las hacemos ni la prensa tradicional, ni la no tradicional, etcétera y tal. Entonces, o somos conscientes de esto, o realmente, pues, no sé, por eso me ha interesado tanto la intervención de Ramón. Y es un mundo global y no regulado. Y, por lo tanto, afecta de manera extraordinaria a la formación de la opinión pública. Y sin una formación de opinión pública sólida, no hay democracia que resista. Y la prueba de eso es que no están resistiendo las democracias. Empezando por la primera democracia del mundo, los Estados Unidos de América, que es una democracia iliberal. Incluso el The Economist ya la considera una democracia no perfecta, en la lista esa que hace de las democracias perfectas. Entonces, el problema es que la democracia representativa y el periodismo nacieron a la vez. Cuando se discutía la Constitución de Cádiz, había 64 periódicos en Cádiz. No todos eran diarios, los había mensuales, semanales, etcétera. Tenía 25.000 habitantes Cádiz cuando se estaba discutiendo la Constitución. Entonces, el problema para mí no es ya por supuesto, yo he sido 60 años periodista y no he sido más que periodista. Y, por lo tanto, la única profesión que realmente siento como parte de mi identidad es la de periodista. Pero creo que esa profesión tiene que cambiar tan radicalmente que no sé si yo lo veré cuando cambie. Creo que va a seguir existiendo. Y además el problema que tenemos en las sociedades ahora, que hay más graduados o más licenciados en ciencias de la información o en comunicación, contratados por empresas públicas o privadas, por gobiernos, etcétera, para procurar que no se publiquen las noticias que no les interesan a esas empresas o a esos gobiernos y que se publiquen las que sí les interesan, que periodistas trabajando en medios tradicionales o no, digitales o no y tal, haciendo investigación. Es una cosa terrible porque efectivamente es así. Y es así en este país, pero en la mayoría de los países. Gente que estudia para periodista, que al final se tiene que ganar la vida tratando de influir que los periodistas digan o no digan lo que sus gobiernos o sus empresas quieren. Y vuelvo a decir, para mí es un problema de formación de opinión pública y, por lo tanto, de desarrollo de la democracia. Fernando, Ignacio, se nos acaba el tiempo, pero si queréis añadir algo más, terminamos ya con la reflexión que queráis. Y una última cuestión. Hablabais antes de los clics, del problema de los clics. Es cierto, y ha sido uno de los grandes problemas de la prensa digital. Pero es cierto y va a cambiar, es mi segunda reflexión, porque desde el momento en que tú buscas que la gente pague por tu periódico, no puedes hacer el mismo tipo de producto que si buscas que la gente lo vea, simplemente. Y es la diferencia entre el tipo de televisión en abierto y el tipo de televisión de pago. No tienen nada que ver los modelos, los dos muy respetables, pero son modelos completamente distintos. Y en el momento en que la prensa, para sobrevivir, porque no va a encontrar una vía de supervivencia solamente en la publicidad, tenga que adaptarse a los modelos de pago, no consiste solamente en poner un peaje y decir a partir de ahora si no pasas, consiste en hacer un producto completamente distinto, en el cual tienes que tener información de esa que la gente considera periodismo y no vídeos de gatitos. Fernando. Bueno, pues yo soy razonablemente optimista. Ha habido momentos que he sido más pesimista de lo que soy ahora y pienso de verdad que si tú sabes combinar esos valores tradicionales del periodismo con una adaptación a la nueva realidad, que es del dato, que es mirando a la audiencia y que es abrazando la tecnología, tenemos cuerda para rato. A mí me llevan diciendo desde pequeño que no teníamos viabilidad, que aprendiera vasco que nos iba a comprar el correo, luego que íbamos a desaparecer y la realidad es que con humildad, con esfuerzo, con el compromiso de una familia, de un equipo profesional absolutamente comprometido, pues somos 20 veces más de lo que éramos en el año 2000, con lo cual, pues oye, de victoria en victoria hasta la derrota final. Con optimismo. Muchísimas gracias a los tres. Creo que nos quedamos, si queréis dedicarles el aplauso, que se lo merecen.